Cultura presenta Ecos del Pasado, un programa donde te reencontrarás con la historia de tu municipio, la región y del estado. Ecos del Pasado es la reminiscencia de las fechas históricas más importantes que forjaron la historia de la región. Ecos del Pasado es recordar, vivir el presente y fincar el futuro. Ecos del Pasado, con el cronista municipal, profesor Héctor Pascual Gómez Soto. Comenzamos. Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos seguidores de Pulso del Sur, Ecos del Pasado. Agradecemos en todo lo que vale al licenciado José Juan Llamas Saldívar y a nuestro amigo aquí presente, ¿verdad? Con su cola de caballo que trae ahorita. Ya he dicho que cuando sea grande voy a ser como él, no lo voy a dejar que sea, ¿verdad? A don Rodrigo Rivera, pues le agradecemos en todo lo que vale su apoyo. Y pues hoy tenemos un invitado que más al ratito vamos a presentar. Es Carlos, ¿verdad? Carlos Arturo Flores, quien estuvo en el tercer encuentro regional de comida popular y cultural. Este es un encuentro que hace lo que es el sistema del circuito centro-occidente, donde todos los estados del occidente mexicano se reúnen cada año, y hoy, bueno, ya van 2 años ya que le toca participar en este encuentro de comidas tradicionales, y él nos va a comentar qué fue lo que llevó a Guadalajara, ¿verdad? Este chef de aquí de Jalpa, Zacatecas. Muy bien, pues vamos a empezar con las efemérides, con el programa clásico. Y tenemos pues de que el 16 de febrero de 1873 se inaugura la primera escuela de la cárcel de hombres en Zacatecas para intentarla rehabilitarla a través de la educación. Bueno, difícil, pero pues ahí está el intento, 1873. El 17 de febrero de 1906, Roque Estrada, el famoso Roque Estrada, nacido en Moyagua, Zacatecas, secretario de Justicia, prohíbe a los notarios autorizar contratos de enajenación en favor de extranjeros. Fíjense que se les prohibía comprar un terreno aquí en Zacatecas, ¿verdad? A toda la persona que fuera extranjera. Todavía hay alguna situación por ahí, pero pregúnteme de las playas de allá de Cabo, ¿verdad? De Cabo San Lucas, de por allá del Mar de Cortés, que está poblado de gringos ya. Muy bien, también tenemos que el 17 de febrero de 1905, el Ejecutivo de Zacatecas expide a favor del ciudadano Samuel Flores Arechiga, fíjense bien el apellido, Samuel Flores Arechiga, título como profesor de instrucción primaria en 1905. Don Samuel Flores Arechiga pues fue un distinguido educador de Jalpa, Zacatecas. También tenemos que el 18 de febrero de 1853, Juan Francisco Román, diputado de Tlatenango, Zacatecas, protesta contra el gobernador González Echeverría por usurpación de funciones. Los famosos Sánchez Román, dice que Tlatenango, aparte de Tlatenango, se llama Tlatenango de Sánchez Román. El 17 de febrero de 1907 se comunica al gobierno de Zacatecas que en el certamen universal de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, los zacatecanos que participaron tuvieron en conjunto 71 medallas. Fíjense, ahora ya somos medios malitos para eso, pero fíjense, en 1907, 71 medallas traídas por zacatecanos. El 27 de febrero de 1927 se instala una planta eléctrica en la Escuela Industrial J. Teodoro García de la Cadena, establecida en Guadalupe, Zacatecas. Y tenemos que también el 20 de febrero de 1911, ante la Asamblea Municipal de Tlatenango en Sánchez Román, Aureliano Castañedo rinde protesta como jefe político de aquel partido. Y el 21 de febrero de 1912, el licenciado J. Guadalupe González, gobernador de Zacatecas, propone formar una fuerza para garantizar la seguridad pública. Por ahí nos han dicho que el licenciado J. Guadalupe González es oriundo de Jalpa, Zacatecas. Nosotros todavía no tenemos en la mano el acta de nacimiento, pero cuando la tengamos vamos a dar por el veredicto que ya había 2 calpenses gobernadores, Jesús Arechiga Mojarro y don José Guadalupe González. También el 21 de febrero de 1944 se designa a Leobardo Huizar presidente provisional de Huanusco, Zacatecas.
Leobardo Viramonte, no, tampoco Leobardo Bautista, es Leobardo Huiza, presidente profesional de Huanusco, Zacatecas. Tenemos también que el 22 de febrero de 1811, fusilado en Lagos Moreno, el insurgente Daniel Camarena, que incursionó por Nochistlán y el rumbo de los cañones. Por ahí dice la historia oral que a Daniel Camarena, que fue el primero que se levantó en armas en 1911, fue apresado aquí precisamente en Jalpa, Zacatecas, y llevado hasta Lagos de Moreno para fusilarlo. Muy bien, estas son las efemérides y nos vamos a un corte comercial, sin antes decirles que tenemos ya aquí a nuestro invitado especial, al joven Carlitos, cariñosamente decimos Carlitos Flores, que él nos va a platicar de esta experiencia que se llevó a cabo en Guadalajara, ¿verdad? Y nos va a platicar cuál fue su experiencia, qué fue lo que ofreció allá y la posibilidad de otra participación más adelante en estos encuentros regionales de comida típica. Muy bien, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. El Cuatrero, todo para el vaquero. Te ofrecemos camisas, sombreros, pantalones, cachuchas, navajas, tejanas. Como tú ya sabes, todo para el vaquero. Además, recuerda que hormamos y lavamos tu tejana. Estamos ubicados en Villanueva, Zacatecas, calle Libertad número 5. En Tabasco, Mercado Juárez, número 96. Y en Calvillo, Aguascalientes, calle 5 de Mayo, número 107. El Cuatrero, todo para el vaquero. Simplemente tu mejor opción. Un vaquero que tú querías. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió. Grupo Versátil Caxcán. Amenizamos todo tipo de eventos, bodas, 15 años, primeras comuniones, graduaciones y mucho más. Contamos con paquetes accesibles a tu presupuesto. Búscanos en las redes sociales y contáctanos a los teléfonos 463-103-7434 y 463-147-50. La elegancia hecha voz. Grupo Versátil Caxcán. Desapareció mi huella dejó. Si recibes una llamada para hacerte creer que ganaste un premio o que algún familiar está en peligro y te piden dinero a cambio, no te dejes sorprender. Mantén la calma en todo momento. No des información ni deposites dinero. Cuelga y llama de inmediato al 089 para obtener apoyo. En Zacatecas, cuélgale a la extorsión. Gobierno del Estado. En el estado de Zacatecas, no paga tenencia ningún vehículo. Febrero, último mes para realizar tu trámite. Acude a cualquier recaudación cercana, tiendas de conveniencia, bancos o en www.finanzas.gov.mx y obtén adicional 10% de descuento en tu refrendo 2015. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda, en febrero no paga tenencia ningún vehículo. CEFIN, Secretaría de Finanzas, Gobierno del Estado. El Cuatrero, todo para el vaquero. Te ofrecemos camisas, sombreros, pantalones, cachuchas, navajas, tejanas. Como tú ya sabes, todo para el vaquero. Además, recuerda que hormamos y lavamos tu tejana. Estamos ubicados en Villanueva, Zacatecas, calle Libertad número 5. En Tabasco, Mercado Juárez, número 96. Y en Calvillo, Aguascalientes, calle 5 de Mayo, número 107. El Cuatrero, todo para el vaquero. Simplemente tu mejor opción. Un vaquero que tú querías. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. De la come. Muy bien, pues estamos acá platicando con Carlitos y pues hoy lo tenemos aquí con nosotros y es un placer
ya somos viejos conocidos, ¿verdad? Desde que él era un pequeño, desde el kinder, ¿no? Sí. Muy bien, pues lo tenemos aquí, pues ya él ya es un chef, ¿verdad? Bueno, reconocido porque ya ha participado 2 veces en encuentros regionales de comida y de tradición popular. La primera fue en Puerto Vallarta y ahora está en Guadalajara, y siempre llevando la comida tradicional de Jalpa. Entonces, y apoyados por el Instituto Zacatecano de la Cultura, y vamos a platicar un poquito con él. Carlitos, ¿cómo estuvo el evento? Platícanos. Pues el evento este año estuvo muy bonito porque fue en un lugar abierto. Entonces, el de Puerto Vallarta, sí cobraban la entrada porque era un evento más turístico. Este año no, este año lo hicieron a puerta abierta, por así decirlo. Y es muy bonito porque nos juntamos todos los estados del centro occidente del estado, y nos tocó pues platicar con las cocineras tradicionales de aquí de México, que yo les decía en agradecimiento que es bonito compartir esas recetas porque son las raíces de uno. Así uno puede saber cocina francesa, cocina china, lo que sea, pero primero lo primero, ¿no? ¿De dónde viene uno? Primero la comida tradicional, que la verdad aquí en México es muy extensa, no por nada ya fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y pues aprendimos ahí. San Luis llevó rata de campo, hubo por ahí quien cocinó venado, varios tipos de birria, porque en Michoacán la hacían de un modo, en Jalisco de otro, Zacatecas de otro. E incluso nos tocó ver varias recetas similares, que ahí compartimos algunos estados. San Luis comparte algo parecido al asado de boda, igual que Jalisco, nomás que allá le llamaban tatema de boda, algo así. Incluso también me tocó hasta conocer recetas de municipios de aquí de Zacatecas. Hicimos una de pinos, preparamos también del Teúl de González Ortega, de Fresnillo, y pues las de Jalpa, ¿verdad? Esas ya me tocaron a mí. ¿Y qué llevaste de Jalpa, Carlitos? De Jalpa llevé lo más popular, ¿no? Lo de cada viernes, no sé cada familia como acostumbre, pero en mi casa es todos los viernes taquitos dorados, ¿no? Taquitos dorados de papa, que en otros lados los conocen como tacos de papel también. Pero yo les decía que la diferencia aquí, que aquí se deben de comer crujientes y con bastante repollo. Lo único que no preparé fue el picante, por falta de materia prima, ¿verdad? Nos limitaron un poquito en eso, pero igual modo salieron muy parecidos a los de aquí. Oye, ¿y qué más les ofreciste? También les ofrecí tacos de cabeza, estilo Jalpa, así con su salsa, su cebolla y cilantro. Incluso un chef ya profesional, ya a nivel nacional, le tocó probarlos, y mi orgullo fue de que pidió otro plato. Repitió, ¿verdad? Sí. El que no segunda no es buen labrador, dicen por ahí. Y el que quiera por ahí buscarlo se llama Cristian Bravo. Ya tiene por ahí también sus programas, y en YouTube también lo pueden encontrar. Bueno, oye, Carlitos, y por ejemplo, ahorita, ya tú participaste en 2 eventos, ¿verdad? Estás invitado posiblemente a un tercer evento. ¿Tú sabías, Carlitos, que aquí inventaron un burrito que se llama el burrito jalpense? Sí, que ¿se llama qué? Sí, ese nombre, ¿verdad? Sí lo podemos decir, ¿no? Sí, los chingaditos, ¿no? Los famosos chingaditos. Sí, también los conocía, que es muy parecido a lo que sería una chimichanga. El chimichanga. Sí, para este evento no me dejaron cambiar recetas por cuestiones de tiempo, pero igual, después de ver todo esto, yo pienso que voy a iniciar una pequeña investigación sobre la comida tradicional de aquí, a ver qué podemos rescatar, porque si hace falta pues un libro de recetas. A mí me regalaron uno de recetas de Jalisco, y hay así muchas recetas que pueden rescatar, porque la verdad desconozco recetas antiguas de aquí.
Fíjate que Culturas Populares, lo que es ahorita el Circuito Centro Occidente a través del PACMIC, que es el Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias, ofrece un financiamiento de cómo hacer libros. Hace mucho una antropóloga, una arqueóloga, más bien arqueóloga, hizo un trabajo sobre investigación de algunas recetas jalpenses, pero fíjate que ahorita que estamos en la Cuaresma, hay mucha comida cuaresmeña, que son muy dados muy de Jalpa. Por ejemplo, estamos hablando del huache, la temachaca, ¿verdad? Que son comidas prehispánicas, ¿verdad? También, por ejemplo, está lo que es el mezquitamal, ¿verdad? Que es mezquite hecho a base es un tamal hecho a base de mezquite molido, ¿verdad? Y está, por ejemplo, el mistli, que es una bebida muy fuerte, que es de mezquite fermentada y es peor que el tejuino. Es lo que tomaban los cascanes para volverse locos. Tendremos que probarla. Entonces aquí la idea es, no sé, que tú te aventuraras a hacer un recetario de comida jalpense, muy jalpense, porque sí hay mucha comida jalpense. Mucha también ya hay intercambios, ¿no? Pero sí sería interesante, ¿cómo ves? Sí, sería interesante también que todo el que supiera algún dato que le gustara cooperar, pues me pueden buscar en Facebook como Carlos Arturo Flores Romero, y ya cualquier comentario, duda, sugerencia, también ahí se recibe. Bueno, tú tienes, tu familia tiene un comercio, ¿verdad? que se dedica a la venta de alimentos. ¿Tú no has propuesto a tu familia hacer así como una muestra gastronómica ahí mismo en ese comercio de comida jalpense? ¿No le has propuesto? Sí lo hemos propuesto. Solo hace falta, pues tal vez dedicarle tiempo, porque sí ocuparíamos tal vez apoyo de otros cocineros para que no fuera solo uno, ¿verdad? Buscar algunas recetas y invitar, ¿no? Tal vez podría ser que cuando hubiera paisanos. También me gustaría experimentar con la pitaya. Se pueden hacer varias cosas ahora que ya viene la temporada, y ojalá ya haya mucha para poder experimentar. Así, hacer nieve de pitaya. Sí, a ver qué se nos ocurre. Muy bien, Carlitos, pues no sé qué se queda en el tintero, pero pues yo te agradezco mucho que nos hayas visitado. Vamos a tratar de traer de vez en cuando este tipo de actividades o gente como tú que se dedica ya en este caso profesionalmente a la gastronomía. Tenemos muchos amigos como Bernardo Barrios, que también es un chef, pero ahora se dedica a otras actividades. Pues, desgraciadamente nuestro México no tiene mucha apertura para los profesionistas, pero yo pienso que tú y él y a lo mejor alguna otra gente más unida pueden hacer mucho por Jalpa, ¿no? En el sentido de dar a conocerle al mundo nuestras Sí, claro recetas. Que sí, incluso pues hasta proponerle al presidente que haya parte poquito de dinero y podemos hacer una muestra, tal vez un domingo por la mañana, nada mínimo, ya llevar platillos y darle de probar tal vez a la gente que venga. Ahora para la Feria de la Pitaya sería una muy buena opción. Sí, una pequeña degustación, ¿no? Va a ser el probete, no vete. Pues vamos echándonos el trompo a la uña, como dicen los muchachos, y vamos haciendo el proyecto y yo como cronista municipal pues te apoyo, porque una parte también de la crónica municipal es rescatar esta comida tradicional que se nos está perdiendo. Ahora ya tenemos en Jalpa comida internacional, ya somos un pueblo cosmopolita, ¿verdad? Sí. Porque ya tenemos chinos, japoneses, italianos, ¿verdad? Sí, ya hay chinos muy originales, pero los otros pues son made in Mexico, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, pues sí, tratar de que también nuestros chavos, nuestros jóvenes, pues degusten esa comida que ya se está perdiendo poco a poco, pero gracias a ti y a la gente que se dedica a la cuestión de la gastronomía, pues no dejen que se pierda esos sabores. Pues sí, incluso hasta invitar a los restaurantes a que hagan fusión, ¿verdad? Fusión de comida mexicana con oriental o la italiana, o sea, hay muchas formas de combinarla que pueden salir muy ricos. A mí me tocó probar un sushi con guacamole.
sabe muy rico, entonces ya es una fusión de algo mexicano con algo japonés. Japonés, oriental. Muy bien, Carlitos, pues te agradezco que hayas estado con nosotros y pues nos vemos en una próxima. Ojalá y este proyecto del recetario de comida jalpense sea un proyecto. Ya viene pronto lo que es la convocatoria PACMIC. Aquí la idea es de que tú te des a la tarea de rescatar algunas y por qué no, de auxiliarnos en cómo hacer el proyecto y mandarlo a Zacatecas para que sea aprobado un librito, imagínate, de recetas jalpenses. Estaría muy bueno. Muy bien, pues gracias, Carlitos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes en Ecos del Pasado. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió. Amenizamos todo tipo de eventos, 15 años, bautizos, primeras comuniones, misas, serenatas, entre otros. Además, ofrecemos paquetes accesibles a tu presupuesto. Contamos con facturación electrónica. Nuestras redes sociales: Facebook, Grupo Versátil Cascán, YouTube, G. Cascán. Recuerda, nos adaptamos a tu presupuesto. Contáctanos a los números 463-100-4750 o al 463-103-7734. Convertimos tu evento en fiesta. Debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. Canceles para baño, persianas, pisos, puertas automáticas, iluminación. Eso y más lo realiza Iludec. En diseño arquitectónico y de interiores somos los mejores. Atendidos por la arquitecta Samantha Melissa López Romo y ubicados en calle Obregón, número 625. Cotizaciones sin ningún compromiso al 463-95-52304. El arte de la construcción ahora en manos de mujer. Iludec. Diego's Pizzería te ofrece una deliciosa variedad en pizzas: hawaiana, mexicana, pepperoni, vegetariana, combinada con 2 ingredientes, súper combinada, y además rellenas de delicioso queso crema. Pedidos al teléfono 463-955-2304. Diego's Pizzería, una delicia hecha pizza. Centro de Materiales Triturados La Criba. Te ofrecemos arena lavada, grava, tierra, piedra y todo el material que necesitas para tu construcción. Además, contamos con el servicio de renta de maquinaria y camiones de volteo. Llámanos al 463-955-2989. Estamos ubicados en Prolongación Álvaro Obregón, en Jalpa, Zacatecas, pasando el asilo. Centro de Materiales Triturados La Criba, en Jalpa, Zacatecas. Super El Empleado le ofrece una gran extensa variedad en productos de abarrotes, perfumería y más, con los mejores precios, las mejores ofertas, recargas para tu celular y también realiza los pagos a servicios como luz y teléfono. Ven y compruébalo. Estamos ubicados en Avenida Juárez, número 539 Centro, en Jalpa, Zacatecas. Funeraria Carrillo. ¿Se encuentra usted preparado para lo inevitable? En Funeraria Carrillo estamos para apoyarlo en esos momentos difíciles. Nos encontramos ubicados en la calle 5 de Mayo número 403 en Jalpa, Zacatecas. Y en Tabasco, en calle Gómez Farías número 58 Centro. Contamos con 2 salas de velación en Jalpa. Amplia experiencia en cremación y embalsamado. Servicio especializado de traslados nacionales e internacionales. Estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pregunte a nuestros agentes por el plan previsor. Llámenos a los teléfonos 955-2061 en Jalpa y en Tabasco
957-0546. Funeraria Carrillo. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Muy bien, pues nos vamos directamente a presentar el cuarto video de lo que es el quinto, ¿verdad? Ya vamos en el quinto. Ya nos faltan dos más, ¿verdad? Este y otros dos más y uno más. Y vamos a grabar con esta serie de documentales de la Soberana Convención de Aguascalientes, de Radio y Televisión de Aguascalientes. Agradecemos a Radio y Televisión de Aguascalientes por habernos apoyado en difundir la cultura de la Soberana Convención, y pues lo dejamos con este documental. Desde su entrada triunfal a la Ciudad de México, Venustiano Carranza se dio cuenta que una tensa calma envolvía al país. Por ello, era fundamental asignar una fecha para la reunión de jefes militares, siendo la sede de esta un motivo de discordia. Aunque algunas voces manifestaban que una población del norte resultaría territorio neutral, el primer jefe se decantó por la Ciudad de México. Aún y con poca representatividad, insistió que la convención daría inicio el 1 de octubre de aquel convulso 1914. Aguascalientes TV presenta una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes, de las armas a las normas. A más de un siglo de su construcción, la hoy Asamblea Legislativa del Distrito Federal aún es objeto de admiración. Ubicado en la calle Donceles, el edificio cuya arquitectura nos recuerda el arte greco-romano, encierra infinidad de páginas de la historia. Este emblemático lugar fue la sede de la Cámara de Diputados durante más de 7 décadas. Sin embargo, en sus primeros años, representó a la élite porfirista. Quizá por ello, para los revolucionarios, era esencial reunirse en este espacio. Imaginemos el ejercicio del poder durante el porfiriato, que estaba ejercido, como decía el historiador don Luis González, por los tísicos, los científicos. Una forma de romper con ese viejo esquema del porfiriato era, en efecto, entrar en estos espacios que eran exclusivos para la vieja clase porfiriana. Era como desacralizar el espacio, ¿no? La irrupción en la historia de estas masas ignoradas durante tanto tiempo por el porfiriato. Y entonces, el 1 de octubre de 1914, se empiezan a reunir aquí los delegados, que son llamados por Carranza para discutir el destino del país después de la caída del gobierno del general Victoriano Huerta. Aún con la presencia de 79 jefes militares, don Venustiano Carranza, que ese primer día llegó justamente a las 5 de la tarde, se percató que aquella era una convención sin representatividad. Sin embargo, rápidamente organizó el nombramiento de las primeras autoridades. Mientras que en otros espacios hay guerra y hay muertos, aquí hay otro tipo de torbellino. Y en el caso de la presencia de la Convención Revolucionaria en estos primeros días, es como muy simbólica, más que otra cosa. Ahí en esa reunión pues no van los villistas y tampoco los zapatistas. Son básicamente carrancistas y gente del noroeste, obregonistas, formalmente hablando. A los cuales Carranza ha nombrado directamente, entonces le deben su puesto a Venustiano Carranza y son completamente gente de él. Si la Convención Ciudad de México I fue dominada por carrancistas y no había presencia villista y no había presencia zapatista, esta fue su característica, pues poco podría resolver. Entonces hay una discusión en torno a esta cuestión de cómo, a final de cuentas, una reunión sin estos elementos pues sería incompleta. No puede
resolverse los problemas de la revolución si no están los villistas ahí. Pues sí, era para eso la convención, para resolver las diferencias de proyecto y las diferencias políticas entre villistas y constitucionalistas o carrancistas y obregonistas. Durante el tercer día de la convención, algunos más que sugerir, exigían el traslado a la capital hidrocálida. Mientras tanto, ante su posible renuncia, Carranza habló enérgicamente en contra del jefe de la División del Norte. Si no he tratado de someter a este jefe rebelde por la fuerza de las armas, ha sido porque la prudencia así lo demanda. Ustedes me confirieron el mando del ejército y el poder ejecutivo, y no los puedo entregar a solicitud de un grupo de jefes descarriados. Además, el viejo coahuilense aseguró que al integrarse en su totalidad los generales constitucionalistas, estarían en condiciones de trasladarse a Aguascalientes. Empero, hubo quien cuestionó el peligro que implicaba el traslado. Lapidariamente, Obregón reiteró: yo voy para Aguascalientes, y si la convención no logra su objetivo y Villa continúa su rebeldía, yo mismo lo combatiré. Durante las sesiones del día 4, la acalorada discusión se dio en torno a la presencia de los civiles en la convención. Sin llegar a un acuerdo, también se cuestionó si Villa imponía la nueva sede. Como respuesta, Lucio Blanco afirmó que él mismo la había propuesto. El día 5, la asamblea se vio claramente mermada. Incluso se afirmó de manera infundada que los generales Obregón y Ay habían partido rumbo al norte. Además, por la noche, finalmente se planteó una resolución. Se acuerda que los delegados de Ciudad de México se trasladen a Aguascalientes y que los delegados villistas vayan a Aguascalientes simple y sencillamente. Y este es el origen de que la convención se reúne en Aguascalientes, porque es una población equidistante a la zona carrancista, Ciudad de México, y a las zonas villistas del norte del país. Todos los demás están de acuerdo que Aguascalientes es una ciudad que garantiza la neutralidad de las corrientes revolucionarias. Cada una se compromete a no llevar contingentes armados a la ciudad para que esté libre de la presencia de los grandes ejércitos, que en esos momentos son decenas de miles de personas las que componen las fuerzas revolucionarias. Entonces comienza la segunda etapa de la convención, lo que yo llamo Convención de Aguascalientes, Aguascalientes. El telégrafo dio a conocer la noticia en Aguascalientes la misma noche del 5 de octubre. Con el amanecer del día siguiente, los tranquilos vientos anunciaron el próximo acontecimiento. Casi de manera inmediata, en el terruño se pudo advertir un movimiento inusitado, mismo que rompería la tranquilidad. Imaginemos una pequeña ciudad de Aguascalientes hacia 1914, que de repente deciden que no solamente es el centro geográfico del país, sino que también va a ser el centro político para recibir a todos los revolucionarios del país. La ciudad de Aguascalientes ve rota, trastocada completamente su vida cotidiana, ¿no? Sobre todo hay que entender en ese momento, la gente no se desplazaba más allá de 30 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, de pronto México les llegó, el México nos cayó aquí. Les cayó aquí. Aguascalientes no había sido cuna de grandes batallas ni de grandes movimientos revolucionarios. Las cosas se estaban desarrollando de una manera mucho más tranquila dentro de esa marea revolucionaria. Entonces, cuando se decide que Aguascalientes sea sede de esta convención, de la noche a la mañana, pues la vida se trastoca fundamentalmente, ¿no? Dice Enrique Rodríguez que Aguascalientes se convirtió en la capital de la Revolución Mexicana, por lo menos por un mes, un poquito más de un mes, ¿no? La revolución, podríamos señalarlo, toca a Aguascalientes, toca en el sentido de que le toca incorporarse dentro de esa dinámica de lo que es este gran movimiento. Con la llegada de los periódicos capitalinos, los habitantes de la nueva sede navegaron entre el júbilo y el temor. A partir de ese momento, la estación del ferrocarril se convirtió en un verdadero espectáculo. Las crónicas de la época dan cuenta de la llegada de un gran número de trenes, de cuyas entrañas bajaban los convencionistas. Esta es la estación del ferrocarril, fue inaugurada en 1911, el 20 de noviembre. Era el transporte moderno por excelencia. Y seguramente esto abundó de gente, de curiosos, que vinieron a ver a los militares, que vinieron a ver a los generales, a sus séquitos, ¿no? Yo recuerdo, seguramente lo leíste, aquel cuento de Mauricio Magdaleno, Cuarto Año, donde él contaba
que supongo que es un cuento un tanto autobiográfico, que se venían los chiquillos a ver qué pasaba. Hay algunas crónicas que refieren que había una enorme expectación por parte de la población que vinieron a ver quién llegaba, si el general Felipe Ángeles de avanzada, que si venía o no venía Pancho Villa, que qué otros generales del ejército constitucionalista venían o de la División del Norte, de tal manera que sí debe de haber habido una saturación de trenes aquí en la estación. No cupieron, algunos se quedaron en estaciones cercanas como en Chicalote, como la que está acá bajaban y los retiraban. En la salida de México, ¿cómo se llama esta otra estación? Peñuelas. Peñuelas. Sí. Y bueno, debe haber sido todo un espectáculo que la gente estuviera viendo quién llegaba, quién se iba. Sí. Algunos eran acompañados en carrozas, en carros al centro de la ciudad de Aguascalientes, a los hoteles principales, porque era la gran noticia el tema de la convención. Entre el 6 y el 8 de octubre se verificaron un gran número de arribos. Muchos comerciantes, específicamente del sector hotelero, vieron en ello una oportunidad para obtener jugosas ganancias. Algunos otros prefirieron cerrar, ya que aunque el ambiente parecía festivo, también existía el temor por la presencia de diversas ideologías revolucionarias. Por su parte, un sector de la clase alta decidió abandonar el lugar. Ciertamente un segmento de la población aquí de Aguascalientes se fue. Sí, se fue porque habían sido participantes en el régimen de Porfirio Díaz, de Victoriano Huerta. Evidentemente eran los ricos de aquí de Aguascalientes, se fueron a Guadalajara, a la Ciudad de México, nos acabaron exiliados en el extranjero, posteriormente llegaron. Para ellos les significó eso, repercutió en su riqueza ciertamente personal. Se iban a los ranchos, a las comunidades rurales, pero para no estar aquí dentro del grupo aquel de revolucionarios. Nuestro pueblo sintió un miedo atroz. Las muchachas que estaban en edad de merecer, rápido las escondían. Había ocasiones que hasta en las norias las metían para esconderlas. Tuvieron que, por un lado esconder lo poco que tenían o lo mucho que tenían, y también esconder a sus hijas y a sus esposas, ¿no? En sus apasionantes crónicas, tanto Anita Brenner como Mauricio Magdaleno dejaron patente el transcurrir de aquellos días, mientras el escritor y guionista cinematográfico recuerda que sus maestros proponían vacaciones para los niños. La escritora nos cuenta que con el afán de tener seguridad, muchas familias ofrecieron hospedaje a los convencionistas. Así, en aquel otoño, se dio un movimiento nunca visto en Aguascalientes. Durante un mes, la calidez de esta tierra fue removida desde sus entrañas. Tras la consolidación de Aguascalientes como sede de la convención, sus habitantes finalmente se vieron envueltos en el remolino revolucionario. Mientras el gobernador Alberto Fuentes Dávila ordenó la limpieza de las calles, el vergel sanmarqueño fue escenario de un majestuoso banquete. Aunque no estuvo presente en esta comida, el historiador Vito Alessio Robles nos habla de aquel agasajo. Según el Saltillense, el evento se verificó el día 8. Es un banquete en donde hay inventarios de lo que consumieron. Se hace un recuento de que es un banquete para 1,500 personas, que costó alrededor de 18,500 pesos, que es una cantidad. Es un dineral. Sí. Allí no queda muy en claro de dónde se obtuvieron los recursos, porque se consumieron desde champán, whisky, tequila seguramente. Puros, se compraron 1,000 puros. Tengo la impresión que una parte fue costeada con recursos de la economía local. Con un anhelo de unión, paz y concordia, el general Martín Triana encabezó la organización de aquel banquete. También dio lectura de una carta enviada por el general Antonio Villarreal. En ella se cuestionaba la seguridad en el traslado. Muchos fueron los oficiales que, acompañados de sus escoltas, llegaron a la pequeña capital. Por ello, y de manera lógica, pronto la capacidad del lugar fue insuficiente. Había pocos hoteles en esa época, prácticamente en el primer cuadro de la ciudad,
y seguramente, bueno, muchos se quedaron en casas particulares, pero también seguramente no faltaron quienes vinieron a dormir a sus trenes. Sí, en efecto había trenes dormitorios de algunos generales que además por desconfianza no querían llegar a la ciudad. Venían con sus estados mayores, con sus escoltas, con sus oficiales, de tal manera que a los alrededores de la estación del ferrocarril deben de haber puesto campamentos, ¿verdad? Donde venían pues algunas adelitas, la tropa en general. Toda esta zona, digamos, atrás de lo que es hoy la Colonia del Trabajo, no estaba tan poblada. Entonces seguramente los campamentos que se establecieron algunos allá y otros allá en los mesones de la calle de Guadalupe. Históricamente, la actual calle de Guadalupe era la salida natural hacia el poniente. No obstante, al habitual movimiento de arrieros en aquellos días, los viejos mesones también fueron rebasados. En esta calle hubo varios mesones que era donde se hospedaban. Digamos que eran los hoteles anteriores a los hoteles propiamente dichos que conocemos hoy en día. Fueron los hoteles populares, los más populares, ¿no? Y justamente estaban a las entradas o salida de las ciudades, en este caso los mesones que estaban en la calle de Guadalupe, y es donde se hospedaron además muchos convencionistas y la gente que vino. Llegaron millares de personas, es indefinido el número, pues se vio desbordado y los hoteles, casas de asistencia y mesones fueron absolutamente insuficientes. De tal manera que se tuvieron que quedar a dormir la gente en los cobertizos de la estación del ferrocarril, en cantinas, en billares, en cafés, en fondas y donde podían, ¿no? La gente que viene acá es la más humilde, es la tropa literalmente, ¿no? Con el paso de las horas, diversos trenes seguían arribando a la nueva capital revolucionaria. De entre ellos, uno procedente de la Ciudad de México trajo al propio Vito Alessio Robles. Durante aquel viaje, el ilustre escritor vivió un episodio particular al que tituló El susto de Peñuelas. Nos encontramos en lo que un día fue la estación Peñuelas. Lleva ese nombre porque aproximadamente a 2 kilómetros se encuentra el casco de la ex hacienda de Peñuelas, una de las más importantes en Aguascalientes. Justamente en este lugar, la primera semana de octubre de 1914 se dio un incidente que es digno de recordar. El propio Vito Alessio Robles nos lo platica en su obra La Soberana Convención Revolucionaria. Precisamente cuando ya estaban llegando a Aguascalientes, el tren fue parado de una manera inesperada, ya que era la noche y el propio Vito Alessio Robles nos platica que él estaba dormido, él venía dormido después de un viaje pues muy intenso desde la Ciudad de México, porque el tren venía repleto. Cuando llega aproximadamente a esta estación, él venía dormido y sintió, él nos platica, un golpe que lo hizo aventarse hacia adelante. Incluso él textualmente nos dice, por poco y me rompo la nariz, y ve que el tren está parado. Obviamente él no sabe que está en la estación Peñuelas, hasta después se lo van a decir. Escuchó caballos y escuchó balacera. De tal manera que pues se asustaron. Dice él que él se trató de aventar al suelo, pero ya no había espacio porque estaban todos los cuerpos tirados en el suelo por el susto de lo que estaba pasando. Al cabo de que el tren se paró, subieron aproximadamente 10 hombres. Subieron 10 hombres, él dice, vestidos de mezclilla y con sombreros de paja, y gritaron quién era militar. Le gritaban quién era militar, de tal manera que ya los que realmente eran militares pues se alzaron la mano, se pararon un poquito y dijeron, pues yo soy militar. Ah, pues ¿de dónde, qué cuerpo vienes? Pues yo soy de tal división, yo sé. Incluso les hicieron mostrarles su credencial. Debemos recordar que ya estaban credencializados para la convención de la Ciudad de México y obviamente en la de Aguascalientes se tenía que mostrar la credencial. Y ya cuando se autentifican como convencionistas, los vuelven a subir al tren y entonces ya los dejan llegar a Aguascalientes. Aquellos hombres pertenecían al general Pánfilo Natera, el que había tomado Zacatecas al lado de Villa y de Felipe Ángeles. ¿Cuál era la misión de esos hombres? Parar todos los trenes, tanto del sur como del norte. En este caso estos 10 con pistola en mano preguntaban por tropa, por soldados, porque debemos de recordar que Aguascalientes es designada sede porque iba a ser una ciudad neutral, donde ninguna tropa, tanto de carrancistas como de villistas, no debían de estar en un radio. Tras apenas reponerse de aquel susto, Vito Alessio Robles se enfrentó a otra dificultad. No pudo encontrar hospedaje. En compañía de correligionarios y en busca de apoyo, caminaron rumbo al Palacio de Gobierno.
El gobernador y comandante militar de Aguascalientes, que era Alberto Fuentes Dávila, tenía una serie de conocidos porque él tenía viviendo en la ciudad al menos 10 años o más. Entonces conocía ya mucha gente, de tal manera que cuando llegaban los convencionistas y ya no encontraban hospedaje, él les buscaba acomodo entre sus conocidos, en casonas particulares, incluso en algunos pequeños palacetes. El propio Vito Alessio Robles comenta que él fue a dar a casa de Félix Chaboyo, que era el administrador del timbre, donde vivían 3 de sus hermosas hijas, así las menciona él, y que le brindaron una habitación sumamente agradable, confortable, donde se dio un baño en una bañera que lo reconfortó después de un viaje penoso que hizo en tren de la Ciudad de México para acá. Y historias como esas deben de haberse repetido por decenas, ¿no? Durante la fresca mañana del 10 de octubre, Vito Alessio Robles pudo apreciar la fisonomía hidrocálida. En un carruaje tirado por caballos, recorrió calles y plazas. Se enteró de aquel añejo sistema acuífero, donde las cálidas aguas surcaban las frescas acequias. Con elegantes formas literarias, describe aquel provinciano lugar. El clima era dulce a pesar de la altitud. El ambiente de la ciudad me pareció hermoso y acogedor. La arquitectura barroca tiene excelentes ejemplares en las iglesias de San Diego y de San Marcos, así como en el Palacio de Gobierno, por sus hornacinas, sus ornamentos llenos de requilorios y sus antiguos escudos nobiliarios, de los cuales quedan solo las borduras atormentadas. En la plaza principal pude ver una bella y elevada columna jónica que los aquicalidenses o hidrocálidos afirman, orgullosos y convencidos, marca el centro geográfico exacto del territorio de la República Mexicana. De pronto, el lugar enfrentó una inusitada dinámica social. Los vivas y la música se confundían con el sonido de los vehículos de motor, sobre todo aquellos que circulaban por la calle Nueva, también conocida como Avenida de las Lágrimas. Esta arteria conectaba la estación con el mismo centro de la ciudad. ¿De quién sería la idea de abrir esta calle? De Fuentes Dávila. ¿Fue de él? Sí, directamente. Él mismo lo dice. ¿Sí? Él mismo lo dice en una entrevista que le hizo a uno de sus sobrinos, salió publicado por ahí en los años 50. Y él dice que fue el primer gobernante urbanista que tuvo la revolución. El general Martín Triana, que era el comandante de la plaza, él se oponía a que se abriera esta arteria. No sabemos exactamente por qué, pero le dijo al gobernador: mire, chaparrito, antes que permitir yo semejante atropello, prefiero que me arrastre de testículos por el suelo. Eso menciona Eleodoro López en el Aguascalientes que yo conocí. Ajá. Eleodoro Martínez López. Sí. Pero Martín Triana de repente se ponía unas guarapetas de pronóstico reservado y en eso aprovechó el gobernador Fuentes Dávila pues para meter máquinas y para meter hombres sobre todo y a ensanchar. Desde su entrada triunfal a la Ciudad de México, Venustiano Carranza se dio cuenta que una tensa calma envolvía al país. Por ello, era fundamental asignar una fecha para la reunión de jefes militares, siendo la sede de esta un motivo de discordia. Aunque algunas voces manifestaban que una población del norte resultaría territorio neutral, el primer jefe se decantó por la Ciudad de México. Aún y con poca representatividad, insistió que la convención daría inicio el 1 de octubre de aquel convulso 1914. Aguascalientes TV presenta una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes, de las armas a las normas. A más de un siglo de su construcción, la hoy Asamblea Legislativa del Distrito Federal aún es objeto de admiración. Ubicado en la calle Donceles, el edificio cuya arquitectura nos recuerda el arte greco-romano, encierra infinidad de páginas de la historia. Este emblemático lugar fue la sede de la Cámara de Diputados durante más de 7 décadas. Sin embargo, en sus primeros años, representó a la élite porfirista. Quizá por ello, para los revolucionarios, era esencial reunirse en este espacio. Imaginemos el ejercicio del poder durante el porfiriato, que estaba ejercido, como decía el historiador don Luis González, por los tísicos, los científicos. Una forma de romper con ese viejo esquema del porfiriato era, en efecto, entrar en estos espacios que eran exclusivos para la vieja clase porfiriana. Era como desacralizar el espacio, ¿no? La irrupción en la historia de estas masas ignoradas durante tanto tiempo por el porfiriato. Y entonces, el 1 de octubre de 1914, se empiezan a reunir aquí los delegados, que son llamados por Carranza
para discutir el destino del país después de la caída del gobierno del general Victoriano Huerta. Aún con la presencia de 79 jefes militares, don Venustiano Carranza, que ese primer día llegó justamente a las 5 de la tarde, se percató que aquella era una convención sin representatividad. Sin embargo, rápidamente organizó el nombramiento de las primeras autoridades. Mientras que en otros espacios hay guerra y hay muertos, aquí hay otro tipo de torbellino. Y en el caso de la presencia de la Convención Revolucionaria en estos primeros días, es como muy simbólica, más que otra cosa. Ahí en esa reunión pues no van los villistas y tampoco los zapatistas. Son básicamente carrancistas y gente del noroeste, obregonistas, formalmente hablando. A los cuales Carranza ha nombrado directamente, entonces le deben su puesto a Venustiano Carranza y son completamente gente de él. Si la Convención Ciudad de México I fue dominada por carrancistas y no había presencia villista y no había presencia zapatista, esta fue su característica, pues poco podría resolver. Entonces hay una discusión en torno a esta cuestión de cómo, a final de cuentas, una reunión sin estos elementos pues sería incompleta. No puede resolverse los problemas de la revolución si no están los villistas ahí, pues sí, era para eso la convención, para resolver las diferencias de proyecto y las diferencias políticas entre villistas y constitucionalistas o carrancistas y obregonistas. Durante el tercer día de la convención, algunos más que sugerir, exigían el traslado a la capital hidrocálida. Mientras tanto, ante su posible renuncia, Carranza habló enérgicamente en contra del jefe de la División del Norte. Si no he tratado de someter a este jefe rebelde por la fuerza de las armas, ha sido porque la prudencia así lo demanda. Ustedes me confirieron el mando del ejército y el poder ejecutivo, y no los puedo entregar a solicitud de un grupo de jefes descarriados. Además, el viejo coahuilense aseguró que al integrarse en su totalidad los generales constitucionalistas, estarían en condiciones de trasladarse a Aguascalientes. Empero, hubo quien cuestionó el peligro que implicaba el traslado. Lapidariamente, Obregón reiteró: yo voy para Aguascalientes, y si la convención no logra su objetivo y Villa continúa su rebeldía, yo mismo lo combatiré. Durante las sesiones del día 4, la acalorada discusión se dio en torno a la presencia de los civiles en la convención. Sin llegar a un acuerdo, también se cuestionó si Villa imponía la nueva sede. Como respuesta, Lucio Blanco afirmó que él mismo la había propuesto. El día 5, la asamblea se vio claramente mermada. Incluso se afirmó de manera infundada que los generales Obregón y Ay habían partido rumbo al norte. Además, por la noche, finalmente se planteó una resolución. Se acuerda que los delegados de Ciudad de México se trasladen a Aguascalientes y que los delegados villistas vayan a Aguascalientes simple y sencillamente. Y este es el origen de que la convención se reúne en Aguascalientes, porque es una población equidistante a la zona carrancista Ciudad de México y a las zonas villistas del norte del país. Todos los demás están de acuerdo que Aguascalientes es una ciudad que garantiza la neutralidad de las corrientes revolucionarias. Cada una se compromete a no llevar contingentes armados a la ciudad para que esté libre de la presencia de los grandes ejércitos, que en esos momentos son decenas de miles de personas las que componen las fuerzas revolucionarias. Entonces comienza la segunda etapa de la convención, lo que yo llamo Convención de Aguascalientes, Aguascalientes. El telégrafo dio a conocer la noticia en Aguascalientes la misma noche del 5 de octubre. Con el amanecer del día siguiente, los tranquilos vientos anunciaron el próximo acontecimiento. Casi de manera inmediata, en el terruño se pudo advertir un movimiento inusitado, mismo que rompería la tranquilidad. Imaginemos una pequeña ciudad de Aguascalientes hacia 1914, que de repente deciden que no solamente es el centro geográfico del país, sino que también va a ser el centro político para recibir a todos los revolucionarios del país. La ciudad de Aguascalientes ve rota, trastocada completamente
su vida cotidiana, ¿no? Sobre todo hay que entender en ese momento, la gente no se desplazaba más allá de 30 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, de pronto México les llegó, el México nos cayó aquí. Les cayó aquí. Aguascalientes no había sido cuna de grandes batallas ni de grandes movimientos revolucionarios. Las cosas se estaban desarrollando de una manera mucho más tranquila dentro de esa marea revolucionaria. Entonces, cuando se decide que Aguascalientes sea sede de esta convención, de la noche a la mañana, pues la vida se trastoca fundamentalmente, ¿no? Dice Enrique Rodríguez que Aguascalientes se convirtió en la capital de la Revolución Mexicana, por lo menos por un mes, un poquito más de un mes, ¿no? La revolución, podríamos señalarlo, toca a Aguascalientes, toca en el sentido de que le toca incorporarse dentro de esa dinámica de lo que es este gran movimiento. Con la llegada de los periódicos capitalinos, los habitantes de la nueva sede navegaron entre el júbilo y el temor. A partir de ese momento, la estación del ferrocarril se convirtió en un verdadero espectáculo. Las crónicas de la época dan cuenta de la llegada de un gran número de trenes, de cuyas entrañas bajaban los convencionistas. Esta es la estación del ferrocarril, fue inaugurada en 1911, el 20 de noviembre. Era el transporte moderno por excelencia. Y seguramente esto abundó de gente, de curiosos, que vinieron a ver a los militares, que vinieron a ver a los generales, a sus séquitos, ¿no? Yo recuerdo, seguramente lo leíste, aquel cuento de Mauricio Magdaleno, Cuarto Año, donde él contaba, que supongo que es un cuento un tanto autobiográfico, que se venían los chiquillos a ver qué pasaba. Hay algunas crónicas que refieren que había una enorme expectación por parte de la población que vinieron a ver quién llegaba, si el general Felipe Ángeles de avanzada, que si venía o no venía Pancho Villa, que qué otros generales del ejército constitucionalista venían o de la División del Norte, de tal manera que sí debe de haber habido una saturación de trenes aquí en la estación. No cupieron, algunos se quedaron en estaciones cercanas como en Chicalote, como la que está acá, bajaban y los retiraban. En la salida de México, ¿cómo se llama esta otra estación? Peñuelas. Peñuelas. Sí. Y bueno, debe haber sido todo un espectáculo que la gente estuviera viendo quién llegaba, quién se iba. Sí. Algunos eran acompañados en... Muy bien, pues hasta aquí le dejamos este documental y la próxima semana vamos a tener una conferencia, una plática más bien con una persona que se ha dedicado ya al teatro profesional. Estamos hablando de Marilena Ibarra Bautista, quien trae un proyecto muy interesante que se llama Anatevka. Es un proyecto muy interesante porque es un teatro, teatro de calle, así le llaman, cuando es mucha gente, cuando participa mucha gente, que son bastante actores, pues vamos a ver esta experiencia, que es una experiencia muy interesante, que lo mismo nosotros ya lo hicimos en la toma de Jalpa, con más de 70 actores, y es muy interesante cómo este conglomerado de actores trabajan en una escena, en un trabajo actoril o actoral. Y lo más interesante es que va a ser en la Plaza de Toros, fíjese, este trabajo de teatro, y su compañía de teatro se llama Teatro Boel, y vamos a tenerla aquí nosotros la próxima semana para que nos platique sobre este experimento. Me da las posibilidades de este trabajo llevarlo a otros ámbitos, ya sea al teatro de calle de Zacatecas, que es un foro internacional de teatro, o qué otras perspectivas tiene, porque el teatro en Jalpa últimamente ya ha resurgido con brío, con 2 compañías de teatro y algunos experimentos teatrales con niños, pero ya está como que agarrando fuerzas. Después de un trabajo de mucho tiempo atrás, donde estaba, ¿cómo diríamos? Pues calando con piedra, ¿verdad? Trabajando con piedra poco a poco. Ya ahora tenemos a 2 grupos de teatro ya formales en Jalpa, y pues vamos a hablar con ella la próxima semana. Vamos a tener una plática con ella y un grupo de actores de esta puesta en escena, Anatevka, ¿verdad? Que es interesante este nombre. Muy bien, pues yo le agradezco al licenciado José Juan Llamas Saldívar su
espacio, y a nuestro amigo Rodrigo Rivera, que está en controles técnicos, y a toda la gente que nos está escuchando por medio de este ¿cómo diríamos? Conector, me da este conector hacia el mundo, porque si ustedes están en Japón y se va a Pulso del Sur, ahí nos va a escuchar. Si se va, está en Australia o está en Asia o está en Europa, en cualquier mundo. Entonces ya la tecnología, la carrera cibernética, pues ya es para donde tú quieras entrarle, ahí estaremos. Muy bien, pues yo les agradezco y pasen un bonito jueves social, si es que se anima por ahí a disfrutar este jueves, porque ya llegó el calorcito, ya ahorita tuvimos que prenderle al aire porque ya llegó el calorcito. Muy bien, les agradecemos y muy buenas tardes. Por este día ya cumplimos el objetivo de hacer un viaje por el pasado de nuestra historia. El próximo jueves emprenderemos otra vez el viaje a Ecos del Pasado.